Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Vamos a orar para leer la palabra de Dios. Amado Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora le damos gracias, Papito Santo, por tu amor, por tus preciosas misericordias, porque tú eres fiel y verdadero y tu fidelidad es grande. Gracias, Padre mío, porque en este día, Señor, sé que tú nos has guardado. Y queremos pedirte, Señor, que tú guardes nuestro corazón con tu gracia en este día para ver, Señor, las cosas que están allá arriba en el cielo, que son eternas. Señor, porque todo esto, Señor, va a perecer. Pero contigo, Señor, nosotros estamos seguros, papito mío. Por eso le damos tantas gracias, porque, Señor, usted nos concede otro día de vida, nos concede la vida, la salud, Señor. Señor, muchas gracias le damos en esta hora. Queremos que usted guíe, Señor, esta palabra. No sea la mujer hablando, seas tú, Señor, poniendo la palabra en mis labios, Señor. Muchas gracias, papito santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. Vamos a leer un versículo. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El Señor Jesucristo nos habla, que dice, nos recuerda, nos repite dos veces: de cierto os digo. Porque lo que el Señor está diciendo acá es importantísimo, ¿cierto? Por eso el Señor siempre, cuando dice de cierto os digo, es porque es importante lo que Él nos va a hablar, lo que Él nos va a decir. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Tenemos aquí un antes y un ahora. Antes nuestra vida, dice, estábamos muertos en nuestros pecados, ¿cierto? En Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en delito y en pecado. Él nos dio vida, cuando nosotros estábamos muertos. ¿Qué vio en nosotros el Señor? Siempre le preguntamos, ¿cierto? ¿Qué viste en nosotros, Señor, para que tú te hayas fijado y nos hayas llamado de la oscuridad y a ponernos en su luz admirable? Porque nosotros estábamos muertos, dice el Señor, en nuestros delitos, en pecado. Sabe que nosotros solos no podíamos salvarnos, pero Dios nos miró, Él nos vio nuestro corazón. ¿Para qué? Para darnos vida, dice el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, porque pasamos de la muerte a la vida. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros, por amor. ¿Sabe que antes estábamos, dice, bajo la ira de Dios? La ira de Dios. Aquí en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe que nosotros éramos enemigos de Dios? Conversábamos con Dios muchas veces, ¿cuántas veces conversamos con Dios? Él nos escuchaba, pero nunca nos podía responder porque había una barrera entre Dios y nosotros. Había una barrera que se llama pecado. Y ese pecado Dios no podía concedernos nada. Pero sabe que ahora estamos libres de la ira. Teníamos un antes y ahora tenemos una ahora.
En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias a Jesús, gracias a este Cristo maravilloso, hoy día tenemos un camino abierto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar libremente, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe, mi amada, que antes nosotros estábamos condenados por causa de nuestra incredulidad? Éramos personas incrédulas. Nos hablaban de Dios, pero nosotros, hasta loco, decíamos. Porque cuando Dios empezó a obrar en nuestros corazones, empezó a prepararnos. Empezó a prepararnos para que nosotros, cuando nos hablaran de Él, nosotros pudiéramos estar, no sé, despiertos y poder creer en el Señor Jesucristo. Porque esto es por fe, mi amada. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora estamos justificados por la fe. Por la fe Dios nos justifica. Qué hermoso es saber que Dios cumplió un propósito en nosotros, porque nosotros veníamos con un plan, un propósito de Dios. Y Él nos justificó por nuestra fe. Y le damos gracias a Dios por esta fe, por este don tan precioso que Dios nos dio, de creer en el Señor Jesucristo. ¿Sabe que antes estábamos bajo el pecado? ¿Cierto? Pero Dios dice, Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Ahora estamos libres del pecado, mis amadas, porque dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, esa gracia preciosa, esa gracia maravillosa que hoy podemos disfrutar al lado del Señor. Antes dice que antes estábamos perdidos como el publicano. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uy, que estábamos bien perdidos. Ahora somos salvados como Pablo. En 1 de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque Él vino, mis amados, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy somos libres, libres. Dios nos hizo libres para amarlo, para seguirlo. Por eso yo le doy gracias hoy día por esta preciosa palabra que el Señor nos ha dado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, un antes y una ahora. Que Dios bendiga esta palabra, mis amados, que Dios los bendiga grandemente y seamos siempre agradecidos de Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Amén. Shalom.